Buenos días a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este simposio 20 años de Laboratorio de Psicoinmunología que tengo el gusto de coordinar. Para todos los miembros del Laboratorio de Psicoinmunología de la Dirección de Investigaciones en Neurociencias de este instituto, es un gusto poder celebrar 20 años de investigación del campo de la influencia de la respuesta inflamatoria en las enfermedades psiquiátricas. Para empezar este simposio, quiero presentar con ustedes al doctor Raúl Iván Escamilla, el cual es psiquiatra y doctor en ciencias médicas. Es autor de 5 artículos en revistas indexadas, tiene 13 citas en el Scopus y un factor Hirsch de 2. Actualmente es el subdirector de la consulta externa del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias por acompañarnos, Iván. El micrófono es tuyo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es un honor para mí participar en este panel. Vamos a hablar del trabajo conjunto que se ha hecho en la Dirección de Servicios Clínicos en la consulta externa, particularmente en la clínica de esquizofrenia. Este trabajo en conjunto con el Laboratorio de Psicoinmunología ha dado como resultado trabajos de investigación que ya han sido publicados en revistas internacionales y también ha sido motivo de tesis de diferentes estudiantes, alumnos del curso de posgrado de alta especialidad, manejo integral de los trastornos del espectro de la esquizofrenia, y tesis también de residentes, médicos residentes de la especialidad en psiquiatría. Para mí, pues bueno, es un honor presentar este trabajo en colaboración. La especialista en bioquímica clínica, la doctora Samantha Álvarez Herrera. Ella es alumna del doctorado en ciencias biomédicas, candidata a doctora próximamente. Ella nos va a presentar el trabajo de investigación en conjunto con la clínica de esquizofrenia. Ok, perfecto. Buenos días. Y bueno, agradezco muchísimo que me permitan platicar un poco de lo que es este proyecto enorme que se está haciendo con el Laboratorio de Psicoinmunología y con la clínica de esquizofrenia. Estamos haciendo mucho, es un gran proyecto y bueno, solo les voy a hablar lamentablemente 10 minutos acerca de esto. Y es que bueno, desde hace ya tiempo se sabe que los pacientes con esquizofrenia presentan una desregulación neuroinmunológica que finalmente se traduce en un cuadro inflamatorio de bajo grado que siempre acompaña a los pacientes en cualquier estadio de la enfermedad. Y además se sabe que existen asociaciones de alteraciones inmunológicas con la enfermedad de esquizofrenia. Se sabe, por ejemplo, que puede ser alteraciones inmunológicas que causan la enfermedad, como lo pueden ser los factores ambientales y los factores genéticos y enfermedades autoinmunes. Pero también se sabe que durante la enfermedad los pacientes presentan alteraciones inmunológicas como lo son alteraciones en la concentración de mediadores inflamatorios y también alteraciones en el fenotipo y en el número de células, principalmente leucocitos. Y también se ha demostrado que los pacientes que consumen antiinflamatorios con el tratamiento antipsicótico pueden generar una respuesta mucho más rápido y disminuir la sintomatología. Todo esto nos demuestra que sí existe una asociación entre el sistema inmunológico y esquizofrenia. Y bueno, también se sabe desde hace tiempo que la interacción entre el sistema nervioso central y el sistema inmunológico existe. Y estas interacciones neuroinmunológicas permiten que el individuo esté en una homeostasis general. Un paciente sano, un individuo sano, va a tener estas interacciones que funcionen de forma normal. Sin embargo, cuando tenemos una alteración en el sistema nervioso central, como lo es la presencia de alteraciones que generan esquizofrenia, entonces tenemos un eje bidireccional que está alterado. Es decir, hay una disfunción cerebral que genera una respuesta o una interacción con el sistema inmunológico que no es la óptima y posteriormente el sistema inmunológico genera una respuesta ante este estímulo que también no es la óptima.
Esto, por ejemplo, sucede en los pacientes con episodio psicótico. Es donde más alteraciones inmunológicas se encuentran en estos pacientes. Y también, ¿qué sucede cuando el paciente ya está tomando medicamento? Bueno, el medicamento, el antipsicótico, genera una respuesta directa en sistema nervioso central, que es lo que vemos como disminución de sintomatología, pero también genera un efecto directo en sistema inmunológico. Todo esto, desde qué alteraciones se generan directamente en el sistema y qué sucede durante el viaje de esas flechitas de un sistema a otro, es lo que ha permitido que la clínica de esquizofrenia y el laboratorio de psiconeurología trabajen en conjunto. Y bueno, gracias a la disposición de estas dos áreas, tenemos un proyecto que es bastante grande, cuyo objetivo es evaluar la respuesta neuroinmunológica sistémica de los pacientes con esquizofrenia en todos los estadios de la enfermedad. Pacientes vírgenes que responden a tratamiento, los pacientes que son resistentes, que son bastantes, el 30%, y pacientes que ya tienen un consumo crónico de estos fármacos. La idea es establecer una correlación con parámetros moleculares detectados y poder hacer el análisis y asociaciones con la actinimetría del paciente. De forma general, muy general, esto es cómo es que un paciente entra en nuestro proyecto. Los pacientes deben tener un diagnóstico de esquizofrenia de acuerdo al DSM-5. Pueden ser mujeres u hombres de 18 a 55 años de edad, sin consumo de antipsicóticos, es decir, pacientes vírgenes a tratamiento o pacientes que tienen por lo menos 4 semanas de no haber consumido ningún tipo de antipsicótico. Los pacientes que se encuentren bajo tratamiento farmacológico con antipsicótico risperidona, de 0 a 5 años, no importa el tiempo que consuman, y que hayan presentado una resistencia al tratamiento de acuerdo a las guías clínicas y que se encuentre bajo tratamiento con el fármaco clozapina, igual de 0 a 5 años de tratamiento. Entonces, este es un esquema con el que iniciamos el proyecto, ha sido un poco modificado, pero es pacientes de 0 a 5 años que consumen fármacos antipsicóticos. ¿Cómo vamos con el proyecto? Bueno, tenemos 218 muestras de pacientes atendidos en el Instituto Nacional de Psiquiatría. ¿Y qué es lo que les medimos? ¿Qué es lo que nos interesa de ellos? Tomamos una muestra de sangre periférica y aplicamos las escalas, principalmente la PANSS, pero también aplicamos Morinsky, Fangensdrom, para poder tener la idea de la adherencia terapéutica y el consumo de nicotina. Se hace conteo de subpoblaciones leucocitarias, principalmente subpoblaciones de linfocitos, pero también contamos monocitos y células NK. Se hace cuantificación de citocinas proinflamatorias, antiinflamatorias y si existe algún tipo de perfil tipo TH1 y tipo TH2. La expresión de receptores de dopamina y serotonina en células mononucleares de sangre periférica y la cuantificación de neurotransmisores periféricos. ¿Qué es lo que hemos obtenido? Como lo decía el doctor Escamilla, pues hasta el momento se han obtenido 4 tesis, 2 de especialidad en psiquiatría y 2 de el curso de posgrado de alta especialidad, con los resultados que se han obtenido del proyecto. Y también hemos obtenido la publicación de artículos en revistas internacionales que están asociados con este tipo de interacciones entre esquizofrenia, sistema inmunológico y fármacos que afectan la respuesta inflamatoria. Y próximamente se pretende la publicación de 2 papers más. ¿Cuáles son las perspectivas del proyecto? Bueno, la idea es conseguir la cantidad de pacientes que se requieren para terminarlo. Ha sido una ardua tarea, pero cuando tenemos más respuestas, se hacen más preguntas. Entonces, ¿qué es lo que queremos además de este proyecto y qué sigue adelante para esta relación entre la clínica de esquizofrenia y el laboratorio de psicoinmunología? Pues analizar el impacto sobre la respuesta neuroinmunológica en otros contextos. El consumo agudo de crónico de sustancias de abuso, el cannabis se ha visto que disminuye la respuesta inflamatoria. ¿Qué sucede con los pacientes que consumen cannabis?
el consumo de medicamentos antiinflamatorios. Hay mucha evidencia que demuestra que mejoran rápidamente la sintomatología cuando lo consumen junto con el antipsicótico. ¿Y qué sucede cuando hay tratamiento farmacológico de antipsicótico con antidepresivo? Que en la mayoría de los pacientes ahora se utiliza este régimen terapéutico. Estamos haciendo análisis de perfil proteómico en los pacientes. Si un perfil de un paciente virgen a tratamiento es igual a un paciente lavado o un paciente que ya lleva tiempo consumiendo medicamentos, y el análisis de otros genes involucrados en la respuesta inmunológica. Lo que estamos haciendo en estos proyectos es evaluar qué sucede con la expresión de receptores de neurotransmisores, pero también hay que evaluar qué sucede con la expresión de genes que están asociados a la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, esa es otra idea, otra parte de la investigación que esperamos hacer. Y por supuesto, generar colaboraciones con los hospitales psiquiátricos para enriquecer el proyecto. Esto hace el proyecto más robusto, esto hace que el proyecto pese un poco más y que podamos tener resultados más rápidos y de mejor calidad, por supuesto. Y bueno, solo me queda pues agradecer al doctor Lenin, que sin su liderazgo esto no funcionaría, y pues a sus asociados, a los alumnos de doctorado y a los alumnos de servicio social, que son básicos para este proyecto. De servicios clínicos, el pionero de esto fue el doctor Escamilla, que me permite trabajar y poder presentar este proyecto. Se lo agradezco muchísimo al doctor Zaraco. Hoy trabajamos principalmente con el doctor Mauricio Rosell, que es el encargado y el jefe de la clínica, y con la doctora Ivonne Flores, que nos apoya muchísimo para la obtención de pacientes. Y bueno, los químicos del laboratorio clínico, que sin ellos, aunque tengamos paciente, no tenemos muestras. Y bueno, eso es todo por mi parte. Les agradezco muchísimo su atención y regreso a los controles con el doctor Lenny Pavón. Muchas gracias, Samantha. Muchas gracias, doctor Iván. Les recordamos a la gente que nos está acompañando que las preguntas las realizaremos hacia el final del simposio. Habrá un periodo para ese fin por los medios que el instituto ha colocado, y de esa manera los expertos les harán dar respuesta a sus cuestionamientos o inquietudes. Para continuar con este simposio, quiero presentar a mi amigo, el doctor Francisco de la Peña, que es el responsable de la clínica de adolescentes. El doctor de la Peña, pues como todos ustedes saben, es psiquiatra y maestro en ciencias médicas. Es autor de 33 artículos en revistas indexadas, tiene 795 citas en el sistema Scopus y tiene un factor Hertz de 13. Ha participado en la elaboración de múltiples capítulos de libros nacionales e internacionales. Es autor del libro Psicopatología Básica de Niños y Adolescentes, así como de 2 guías clínicas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es investigador en Ciencias Médicas nivel D. Francisco, por favor. Muchas gracias, Lenny, por tan amable presentación, y me siento muy honrado de poder estar aquí con todo el equipo. Voy a pasar directamente a la presentación. Muy bien, voy a hablarles acerca de las alteraciones inflamatorias en adolescentes con depresión, a lo que he subtitulado 20 años trabajando juntos, en lo que es el Laboratorio de Psicoinmunología y la Clínica de Adolescentes, que tiene 22 años. Actualmente la coordinadora de la Clínica de Adolescentes es la doctora Miriam Feria, antes fue la doctora Liz Sosa, antes fue el doctor Lino Palacios, y bueno, yo fui el fundador de la misma, que fue entonces cuando empecé a trabajar, pero actualmente me desempeño como jefe de la Unidad de Fomento de Investigación dentro de la misma Dirección de Servicios Clínicos. Creo que es importante mencionar por qué la depresión. Pues la depresión en los adolescentes o la depresión adolescente es uno de los problemas más frecuentes de salud mental, y eso hay que tenerlo en mente claro. Su correlato más grave se relaciona con ideas de muerte y con conductas suicidas. Existen múltiples factores, tanto genéticos, inmunológicos, hormonales, que interactúan con situaciones de estrés medioambiental en la expresión de los síntomas de la depresión adolescente.
Aún no se conocen con precisión los factores inmunológicos asociados a la depresión adolescente y su comportamiento durante el tratamiento con fluoxetina, que fueron pues preguntas claves que nos llevaron a hacer esta investigación. Sabemos bien y se han estudiado por parte del equipo del instituto, tanto en población epidemiológica por parte de los proyectos de la doctora Corina Benjet, pues que tenemos los picos de presentación de la depresión adolescente pues alrededor de los 13, 14 años. Y sabemos también que la depresión no se comporta igual en las poblaciones que asisten a escuelas públicas y escuelas privadas. Aquellos adolescentes que asisten a escuelas públicas tienen mayor adversidad, tienen mayor abuso que aquellos que no. También hemos estudiado cuáles son las necesidades de tratamiento y por qué elegimos la fluoxetina. Desde hace más de 20 años, la fluoxetina sigue siendo primer lugar para el tratamiento farmacológico de la depresión, sabiendo que la depresión necesita una intervención racional, tanto de intervenciones psicosociales como farmacológicas. Voy a hablarles durante esta presentación de 3 elementos fundamentales que evidentemente para los no expertos es importante conocer: el concepto de citocinas, de factores de crecimiento y de quimiosinas. Las citocinas son proteínas reguladoras de la función celular, son responsables de la comunicación intercelular e inducen la activación de receptores de membrana. Hay 2 tipos de manera general, las pro y las antiinflamatorias. En cuanto a los factores de crecimiento, también llamados factores tróficos, son sustancias de preferencia proteica que junto con hormonas y neurotransmisores desempeñan una función en la comunicación celular. Y las quimiosinas son una subfamilia de citocinas que modulan el sistema inmunológico y juegan un rol importante en la migración celular. Estos elementos necesitan un estudio más detallado, en particular dentro de la población adolescente. Por consiguiente, nos decidimos nosotros a plantearnos los siguientes 6 objetivos en particular. 1. Determinar la respuesta al tratamiento a las 4 y 8 semanas en adolescentes deprimidos. Comparar los niveles séricos proinflamatorios y antiinflamatorios entre adolescentes con y sin depresión. Comparar los niveles séricos de citocinas antiinflamatorias entre adolescentes con y sin depresión. Determinar el comportamiento de las citocinas proinflamatorias y las citocinas inflamatorias en la 4ª y 8ª semanas de tratamiento. Determinar y comparar 7 factores de crecimiento entre adolescentes con y sin depresión y evaluar cambios en la 4ª y 8ª semanas de tratamiento. Y 6º, último, determinar y comparar 6 quimiosinas entre adolescentes con y sin depresión y evaluar cambios en la 4ª y 8ª semanas de tratamiento. Por una cuestión estratégica, vamos a presentarles a ustedes los resultados de esta investigación divididos en 3 publicaciones y conforme a ellas me voy a expresar en los resultados, y la metodología voy a hablar de manera general en la misma porque fueron más o menos exactamente los mismos procedimientos. Se evaluaron en total 337 adolescentes con probable depresión de acuerdo a los criterios del DSM-4, ya que este proyecto se captó la muestra en 2006. 22 cumplieron con un primer episodio depresivo mayor como diagnóstico principal, no suicida, sin tratamiento activo y con un Hamilton de depresión igual o mayor a 14 y que aceptaran firmar el asentimiento, ellos y el consentimiento uno de sus padres. Se reclutaron además 19 adolescentes sin depresión ni otros diagnósticos psiquiátricos. Debo mencionar, que creo que no fui lo suficientemente preciso, que de estos 337 adolescentes evaluados solamente se incluyeron 22 que cumplieron los criterios de inclusión señalados. El diagnóstico de depresión fue establecido por un clínico especializado y certificado con más de 10 años de experiencia de la clínica de adolescentes, y se tomaron las muestras sanguíneas basales en la 4ª y 8ª semana de tratamiento y se procesaron según las recomendaciones internacionales. En este árbol, en este flujograma, ustedes pueden ver la muestra de los 337, los que se excluyeron, los 22 que ingresaron, los que participaron
Cabe mencionar que de los 22 pacientes que participaron, 21 tomaron 20 miligramos de fluoxetina y solamente uno necesitó 40 miligramos de fluoxetina para mejorar los síntomas. En esta primera tabla ustedes pueden ver lo que es el grupo de voluntarios sin depresión, mencionados aquí como sanos, y el grupo de adolescentes en cuanto a su índice de masa corporal, el primer episodio y episodios recurrentes que fueron 14. En la primera publicación que hablamos sobre los perfiles inflamatorios, encontramos los siguientes resultados. Vemos de manera general que los adolescentes respondieron a los síntomas de la depresión de acuerdo a la reducción en el Hamilton de depresión desde la 4ª semana y se mantuvo esta reducción en la 8ª semana. Me adelanto un poco a un punto de la discusión, que es la posibilidad de poder mantener o hacer evaluaciones a más tiempo para ver la persistencia de los cambios o los cambios en los mismos. En estas dos imágenes les muestro a ustedes, en la primera lo que son los elementos proinflamatorios y en la segunda lo que son los elementos antiinflamatorios, cuando se compara el grupo en las barras blancas de sujetos sanos, mientras el grupo de sujetos deprimidos en las barras negras. Vemos que hay diferencias significativas tanto en unos como en otros en las medidas basales. Y fíjense qué interesante. Vemos cómo los diferentes elementos proinflamatorios y antiinflamatorios tienen un interjuego en la 4ª y en la 8ª semana, y cómo algunos de ellos se modifican mientras otros de ellos después vuelven a cambiar en la 8ª semana. Los segundos resultados acerca de las alteraciones sobre los factores de crecimiento nos dieron resultados también muy interesantes. Verán ustedes en esta tabla que resumen de manera general, lo que tenemos es en la primera columna cuáles son estos elementos de factores de crecimiento seleccionados. La segunda columna vemos los valores exactamente del grupo control, mientras que en la tercera, 4ª columna vemos los valores basales, 4ª y 8ª semana de tratamiento, y vemos que hay ciertos cambios. Evidentemente hay una diferencia importante entre el grupo sin depresión y el grupo de sanos contra el grupo de deprimidos, e incluso después vemos diferencias sobre todo entre la 4ª semana y el grupo de sujetos y la primera semana. Los últimos resultados acerca de las quimiosinas los vemos nosotros aquí, y un resultado similar vemos como también tenemos los valores de quimiosina que se presentan en la primera columna. Vemos el número de los valores de los sujetos de la población sana sin depresión, y en la tercera, 4ª y 5ª columna vemos también la basal, la semana 4ª y la 8ª semana de tratamiento, y vemos cómo también encontramos diferencias significativas en prácticamente todo lo que es el grupo de los sujetos sanos y la basal, y después solamente se mantiene para algunos marcadores en la semana 4, para uno solo y otro solo para la semana 8. ¿Qué podemos discutir fundamentalmente de estos resultados? Bueno, primero, que la mayoría de los adolescentes mejoran los síntomas depresivos en la 4ª semana de tratamiento con fluoxetina, y persiste esto hasta la 8ª. Pero vamos a ver cómo, incluso dependiendo de la semana de evaluación en los pacientes que están sujetos al tratamiento, es que tenemos variaciones en algunos marcadores que estuvimos analizando. De tal forma que podemos decir que existe un interjuego entre los niveles de citocinas, la depresión y el tratamiento con fluoxetina en el tiempo. También es importante mencionar que estos son los primeros reportes en adolescentes deprimidos en señalar elevación de citocinas, de la interleucina 12, la 13, la 15, una elevación de factores de crecimiento, como la interleucina 7, la 9, la 17 y los demás, y elevación de quimiosinas, especialmente de la eotaxina, de la IP10 y de la interleucina 8. ¿A qué conclusiones podemos llegar? Primero, que existe la participación de diferentes factores inflamatorios en la depresión de la población adolescente. Segundo, que existe un interjuego entre el tratamiento con fluoxetina y los niveles de citocina, de los factores de crecimiento y de las quimiosinas.
Algunas de las alteraciones explican en parte las alteraciones cognitivas de memoria y aprendizajes asociadas a la depresión en la población adolescente. Sin embargo, reconocemos que es necesario integrar la participación de estos factores inmunológicos en la fisiopatología de la depresión, en la depresión de la población adolescente. Agradezco a ustedes su atención y sobre todo quiero agradecer al equipo del Laboratorio de Psicoinmunología liderado por el doctor Lenny Pavón por este trabajo tan importante que realiza en coordinación con servicios clínicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Es un honor trabajar contigo, con el doctor Iván, con todo el equipo de servicios clínicos. Es siempre enriquecedor y nosotros somos los que aprendemos muchísimo más de la parte clínica. Para continuar con este simposio, voy a presentar con ustedes a nuestro experto en péptidos, el doctor Gilberto Pérez Sánchez, el cual tengo el gusto de trabajar todos los días con él y que considerarlo como mi amigo. El doctor Gilberto Pérez Sánchez es doctor en Ciencias en Neurobiología Celular y Molecular del CIMBESTAF, es autor de 21 publicaciones en revistas indexadas, cuenta con 148 citas en el sistema Scopus y tiene un factor de Hirsch de 6. Es investigador en Ciencias Médicas C, adscrito al Laboratorio de Psicoinmunología de este instituto, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y actualmente se desempeña en el área de proteómica y neurobiología molecular de las enfermedades psiquiátricas. Muchas gracias por acompañarnos, Gilberto. El micrófono es tuyo. Gracias al doctor Lenny Pavón por la presentación y al comité organizador por la oportunidad de participar en este foro. Voy a platicarles brevemente de uno de los proyectos que realizamos en el Laboratorio de Psicoinmunología, que es la alteración en la expresión génica del transportador de serotonina IP11, así como los niveles séricos de pilotos de aerolíneas comerciales. En el año 2015 ocurrió un trágico accidente aéreo en el que perdieron la vida 150 personas, entre pasajeros y tripulantes. Fue el vuelo 9525. Las investigaciones posteriores determinaron que se trató de un acto suicida por parte del copiloto, quien padecía depresión. A raíz de esto, la Agencia Europea en Seguridad Espacial recomendó mejorar los procedimientos de seguridad y en la exploración médica de los pilotos. Sabemos que la prevalencia de la depresión en pilotos va del 2 al 12%. Este puede variar dependiendo de la zona geográfica en donde se realice el estudio y también de la metodología o procedimientos que se utilicen. De los pilotos involucrados en accidentes aéreos entre 1990 y 2001, en el 2% de ellos se detectó la presencia de antidepresivos en sus cuerpos a través de los análisis toxicológicos, pero más interesante aún es que el 88% de ellos no había declarado su padecimiento psiquiátrico o el consumo de antidepresivos ante las autoridades correspondientes. Entre los principales factores de riesgo en pilotos aéreos que afectan su salud mental se han identificado a la fatiga por su carga laboral, los patrones de vuelo, frecuentes cambios en su ciclo sueño-vigilia y la falta de apoyo social. En el año 2015 hubo un acercamiento de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el Laboratorio de Psicoinmunología. Esto con el fin de buscar alternativas para mejorar los procedimientos analíticos y de diagnóstico que pudieran apoyar en su unidad. Como resultado, se generó un proyecto de colaboración para la detección de alteraciones en la expresión génica de componentes del sistema serotoninérgico en pilotos aéreos. Además, este proyecto fue apoyado por CONACYT en 2017. El objetivo fue evaluar la expresión génica del transportador de serotonina IP11,
así como los niveles séricos de serotonina en pilotos de aerolíneas comerciales en comparación con pacientes con depresión y voluntarios sanos. Cabe señalar que el transportador de serotonina y P11 han sido frecuentemente asociados a estrés y depresión. Se utilizaron en la metodología las escalas de Hamilton y el inventario de Beck para determinar la severidad de los síntomas en los grupos de estudio. La técnica de PCR en tiempo real para cuantificar la expresión génica del transportador de serotonina y P11 en células mononucleares de sangre periférica. Además, para cuantificar los niveles séricos de serotonina se utilizó la técnica de cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas de alta resolución. Se incluyeron en el estudio 11 voluntarios sanos, 79 pilotos y 39 pacientes con depresión. En cuanto a las escalas clínicas, observamos que que en pacientes con depresión, tanto para la escala de Hamilton como el inventario de Beck, se observaron niveles significativamente elevados respecto a pilotos y voluntarios sanos, como se esperaba. En el caso de la escala de Beck, no se observó diferencia entre voluntarios sanos y pilotos. Sin embargo, en la escala de Hamilton logramos detectar una diferencia significativa con niveles más altos para pilotos. Cabe señalar que ninguno de los pilotos que se incluyó en el estudio fue diagnosticado con depresión, ya que no cumplía con los criterios del diagnóstico. En cuanto a la expresión del transportador de serotonina y P11, se encontró que los pilotos tienen perfiles de expresión similares a los pacientes con depresión, con niveles significativamente más altos que los voluntarios sanos. Y esto fue muy importante, es un hallazgo importante para nosotros, ya que previamente había indicios de que en pacientes con depresión había alteraciones en estos componentes. En cuanto a la cuantificación de serotonina por cromatografía y espectrometría de masas, logramos identificar el espectro característico masa-carga con dos picos típicos de 177 para el ion precursor de la serotonina y de 160 para el ion de fragmentación. Este es el perfil característico masa-carga que obtuvimos, y al analizar los resultados encontramos que los pacientes con depresión tuvieron niveles significativamente más bajos que pilotos y voluntarios sanos, como esperábamos, y cabe señalar que nos llamó la atención observar que el promedio en los niveles séricos de serotonina de pilotos son más bajos que los voluntarios sanos. Aunque no tuvieron una diferencia estadística, sí es de destacar que su media es notablemente más bajo, y esto es bastante interesante en nuestros hallazgos. Como conclusiones de este trabajo, nuestros hallazgos demuestran que los pilotos de aerolíneas comerciales y los pacientes deprimidos tienen alteraciones moleculares que los distinguen de los voluntarios sanos, que son el incremento en la expresión del transportador de serotonina y P11 y la disminución en los niveles séricos de serotonina. Estas alteraciones podrían estar asociadas a factores de riesgo relacionados con la salud mental. Nuestro estudio sienta las bases para posteriores exploraciones en una población más amplia y una caracterización molecular más profunda que nos permita interpretar con mayor claridad dichas alteraciones. Como se ha sugerido en otros trabajos, debe ponerse especial atención en la salud mental del gremio de la aviación, ya que en sus manos están cientos de vidas. Y se debe implementar medidas que permitan una mejor atención y seguimiento en su salud mental, identificar posibles factores de riesgo que puedan impactar negativamente en su salud, y que en un mediano o largo plazo sea posible el uso de parámetros moleculares como herramientas de apoyo en el diagnóstico de trastornos psiquiátricos. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y cedo la palabra al doctor
Lenin Pavón, moderador de la mesa. Muchas gracias a todos aquellos que nos están acompañando y que les interesa esta intervención de la salud mental en pilotos y las alteraciones que encontramos. Les recuerdo que este trabajo se está presentando de forma más extensa en nuestra sección de pósters y hay un video explicativo que los invitamos a que lo visiten. Siguiendo nuestro programa, quiero presentarles a Enrique Becerril. Este hombre es mi amigo desde hace 25 años, desde que trabajábamos juntos en nutrición con el doctor Rogelio Hernández Pando. Tenemos más tiempo de amistad que trabajando juntos y es un honor y un gozo compartir todos los días el trabajo con él. Enrique Becerril es biólogo por la FES Iztacala de la UNAM, es maestro en Ciencias Genómicas por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ha presentado más de 75 trabajos en congresos nacionales e internacionales, cuenta con 42 artículos como autor, todos ellos indexados en revistas internacionales, tiene 644 citas en Scopus y tiene un factor de Hirsch de 12. Ha participado en 12 capítulos del libro, es autor del libro Nuevos Enfoques en el Estudio de las Interacciones Neuroinmunoendocrinas, el cual fue editado por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es investigador en Ciencias Médicas B por los Institutos Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad y se encuentra adscrito al Laboratorio de Psicoinmunología desde el año 2005. Muchas gracias por aceptar la invitación, Enrique. El micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Lenin, por la presentación. Sí. Muchísimas gracias al laboratorio, porque como bien dices, ya es un largo camino que tenemos desde nutrición, ¿no? Entonces es un gusto compartir amistad y laboratorio contigo. Bueno, yo les voy a hablar de la historia de la psicoinmunología y bueno, pues para iniciar esta plática creo que es importante remontarnos a las civilizaciones antiguas, esto es desde los babilónicos, pasando por los egipcios, los chinos y los hindús. Si es cierto que en estas civilizaciones no vamos a encontrar como tal la palabra de psicoinmunología, lo que sí podemos encontrar son los primeros indicios de cómo se manejaba la interpretación entre la medicina y la calidad de vida. Esto es con una dualidad entre ya sea el espíritu, la psique, la mente y el cuerpo. Y bueno, esta dualidad se tenía que mantener en un equilibrio constante y sano, pues para que todos tuvieran un adecuado funcionamiento. El rompimiento en alguna de estas dos variantes pues desencadenaba enfermedades. Esto se mantuvo por muchos años. Cuando llegó después el Imperio Romano con los griegos previamente, pues se mantuvo, se seguía teniendo una dualidad entre estos dos conceptos y bueno, se mantuvo hasta el Renacimiento, en donde podemos hablar en el trabajo póstumo de Descartes, en el Tratado del Hombre, en donde él centra a la glándula pineal como el centro unificador de esta dualidad. Durante el Renacimiento, pues bueno, se dio un auge entre diferentes disciplinas como es la fisiología, la anatomía, endocrinología y empezó la inmunología, ¿no? El desarrollo de estas disciplinas hacia 1800 ya pudo sentar bases muy sólidas en cada una de ellas y digamos que hacia 1890, 91 al 99, 1900, se dieron los primeros trabajos experimentales por dos fisiólogos rusos, en donde ellos utilizaron de manera muy elegante palomas y hicieron disecciones en diferentes regiones del cerebro. Aquí es importante mencionar que las palomas son resistentes a la infección por anthrax. En estos trabajos lo que ellos hicieron es generar lesiones o quitar regiones del cerebro
y pudieron revertir esta resistencia que tenían las palomas a la infección. Sus trabajos se volvieron relevantes porque fueron los primeros que demostraron esta conexión entre el sistema nervioso central y la respuesta inmunológica. Ellos sentaron, digamos, este concepto, ¿no?, de una comunicación entre dos sistemas. Posteriormente, lo que vamos a encontrar por otro ruso, un fisiólogo, Sergei Metalnikov, que yo creo que aquí es importante mencionar que había una larga historia de la fisiología rusa por Pavlov, y uno de los padres de la inmunología, que es Metalnikov, que es el padre de la fagocitosis. Y bueno, con toda este bagaje o influencia, tenemos que los trabajos de Sergei, básicamente en los años 20, fueron llevar un término que se volvió importante, que fue el condicionamiento de la respuesta inmunológica. Como habíamos mencionado, bueno, tenía la influencia que tuvo Pavlov a finales de 1800, a inicios de 1900, y bueno, él describe que hay una correlación entre respuesta inmunológica y sistema nervioso como tal, ¿no? Quizás sus dos trabajos, el del 26 que aquí les muestro y el del 34, dejaron muy claro esto y sentaron las bases para lo siguiente. Lo siguiente fue en la década de los 40, en donde empezaron a trabajar mediante estimulación de ciertas regiones del cerebro ya en ratones, en cobayos, y vieron cómo podían regular la respuesta inmunológica. Preferencialmente veían los procesos de fagocitosis que eran favorecidos estimulando regiones muy importantes. Después también vieron el papel de la glándula pituitaria en la anafilaxia en cobayos, y quizá uno de los trabajos muy importantes fue el de Harris, en donde vieron que este control entre la pituitaria y las poblaciones de linfocitos en médula ósea, básicamente. Les muestro un trabajo del 2006 que elegantemente, y una revisión de todos estos conceptos, y que dejó muy en claro y evidencia todas las regiones del cerebro y su papel sobre la respuesta inmunológica. Es un trabajo de Journal Neuroimmunology de esta Dutana. Y bueno, con esto no nos queda duda que hay una comunicación entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Todo esto fue básicamente en animales de experimentación. Ahora, en el caso de la clínica y en pacientes, es importante mencionar que, bueno, ya había trabajos antecesores sobre la función del estrés, del profesor Sanger, y de alguna manera también los que fueron por Walter Cano, que introdujo el término de homeostasis y de estrés, ¿no? Bueno, en el caso de pacientes, yo creo que es importante mencionar el trabajo de Franz Alexander. Él tuvo una cercanía con el padre del psicoanálisis, con Sigmund Freud, y él llega más o menos en los años 25 de Estados Unidos y funda la revista Psychosomatic Medicine en 1939. Él, en este primer número, en la revista, él refiere el papel de las emociones en una enfermedad que es la hipertensión, y lo describe muy elegantemente, y sienta cómo esto influye ya en, pues digamos, en pacientes. Quedó ahí este concepto. Él tampoco habla de psicoinmunología, pero bueno, sentó esto y llevó a que en 1974 George Salomon publicara su artículo de Emociones, Immunity and Disease, una teoría integrativa. En este trabajo de 1964, Salomon introduce el término de psicoinmunología. A él se le considera el padre de la psicoinmunología.
al siguiente año, en 1960, hace un trabajo muy extenso en donde ve las emociones, el estrés y el sistema nervioso sobre la inmunología. Habla en pacientes con esquizofrenia, habla úlceras gástricas, enfermedades autoinmunes. Su último trabajo publicado fue el del 1993, el Brain Behavioral Immunity, un trabajo muy elegante también que describe todas estas características. Posteriormente al concepto de psicoinmunología, pues se ramifican algunas otras terminología que también podemos encontrar en la literatura, por ejemplo, la de psiconeuroinmunología, que fue descrita en los años 70 por Robert Adler. Él primero escribe en esta revista, en Psychosomatic, una carta al editor. Posteriormente, en el 75, ya lleva su trabajo experimental de la inmunosupresión condicionada, ¿no? Entonces, eso también fue un trabajo clave. Hacia los años 80 tenemos un término de inmunopsiquiatría, ¿no? Es un término que Jankovic publicó publicó en el 85, se fue quedando y de manera reciente, en 1919, el editor en jefe de Brain Behavioral Immunity, Carmina Pariente, lo retoma y toma un número especial, ¿no? De hecho, hay un libro que se editó el año pasado que el laboratorio tuvo oportunidad, el doctor Pavón, de participar. Y bueno, si la psicoinmunología la podemos encontrar en la literatura con, le digo, todos estos nombres, pero hoy, como ya se mostró en las pláticas previas, es esta comunicación bidireccional entre tres grandes sistemas y que permite la homeostasis del organismo, ¿no? Entonces, la desregulación en cualquiera de ellas, pues lleva a, sumado a, con quizá algunas otras cosas, pues a la enfermedad, ¿no? Por cuestión de tiempo, y nosotros esperamos, tenemos sometido un artículo de una breve historia de la neuroinmunoendocrinología, donde hablamos extensamente de todos los conceptos de inmunología, de neuroinmunoendocrinología, y de cómo se fueron desarrollando todas estas conceptos para llegar al establecimiento de la neuroinmunoendocrinología. Nosotros esperamos que quede publicado este año, y bueno, pues por mi parte es todo, y agradezco al comité organizador y pues a Lenin Pavón por invitarme, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues por último voy a cerrar la sesión yo. Les voy a compartir unos comentarios para cerrar todas las presentaciones. De primera instancia, pues considerábamos que el nombre de esta sesión debería ser algo así como que importancia de la inflamación en padecimientos psiquiátricos, pero pues obviamente es muy importante para todos los que participamos en este esfuerzo reconocer y festejar que llevamos 20 años apoyados por el Instituto Nacional de Psiquiatría, generando un proceso de investigación continua, desarrollando nuevos abordajes terapéuticos y mejorando la comprensión de este fenómeno. Bueno, pues como ustedes ya vieron previamente con Enrique y a lo largo de todas las sesiones, pues hay una serie de influencia que tienen las moléculas inflamatorias sobre el funcionamiento del sistema nervioso, sobre el funcionamiento del sistema endocrino, pero esto tiene una actualidad que yo ubico no tan atrás como Enrique, pero sí por allá de los años 80, cuando aparecen las primeras proteínas recombinantes, en este caso los interferones, en donde pacientes que recibían tratamiento para enfermedad granulomatosa crónica o para hepatitis C, se enfrentaban a este tratamiento novedoso en los 80s, que era recibir una citosina en émbolo, en la cual obviamente pues era esperado para en ese tiempo, bajo el entendimiento que se tenía, que se iba a tener un efecto positivo muy directo y rápido. Pero para sorpresa de todos, 3 de cada 10 pacientes generaban cuadros psiquiátricos muy intensos en cuestión de días,
generaban cuadros compatibles con la depresión, lo cual sorprendía muchísimo, y algunos de ellos llegaban hasta ideas estructuradas de suicidio y en algunos casos, pues, intentos. Y cuando empiezan a averiguar por qué existe este proceso de alteraciones conductuales, se dan cuenta de que los interferones no solamente tienen un efecto sobre el sistema inmunológico, sino que cuentan con receptores ubicados en el sistema nervioso central, periférico, que bloquean el adecuado funcionamiento del sistema serotoninérgico, anulan totalmente a la producción de serotonina, a la producción de los receptores, del SERT, y de esta manera el paciente rápidamente evoluciona a estos cuadros complicados que rápidamente son compatibles con la depresión. Esto abre toda una puerta de la biología psiquiátrica en el cual participa la importancia de la respuesta inflamatoria. De manera tal que cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente psiquiátrico debemos de entender que no solamente hay un componente desde el punto de vista de defectos en receptores o ligandos para neurotransmisores, sino que adicionalmente hay acompañados alteraciones hormonales y alteraciones inflamatorias que en su conjunto están generando un proceso desregulado de capacidad de poder enfrentar el entorno y están generando un fenómeno de susceptibilidad tal que pues tiene que ser considerado no solamente para el manejo terapéutico, sino también para el desarrollo de nuevas terapias farmacológicas. De modo tal que lo que hemos tratado de sensibilizar a la comunidad cotidiana con la que nos enfrentamos de pacientes y a los psiquiatras que los tratan, pues de que tenemos que ver al paciente como un todo, no solamente desde el punto de vista de la sintomatología o solamente pensar en una alteración particular, sino que hay un concurso de alteraciones que en su conjunto están generando este fenómeno. Hay dos vías muy importantes, el eje hipotálamo hipófisis adrenal y adicionalmente el arco antiinflamatorio vagal. Este proceso, pues obviamente nos lleva a tener que considerar en el paciente psiquiátrico múltiples escenarios en donde las moléculas inflamatorias son el hilo conductor para encontrar alteraciones, pues obviamente a nivel neuroquímico, a nivel endocrino, y saber que pues estamos jugando en un campo complicado porque el paciente psiquiátrico tiene una susceptibilidad dada por defectos en el sistema de receptores o de transportadores de sus neurotransmisores, adicionalmente de posibles defectos en la conducción de la señal, etc. Nosotros hemos dedicado la primera parte de este seminario pues para poder hablar de aquellos trabajos que por su actualidad, por su relevancia, por su traslación hacia la parte clínica han sido muy importantes. Consideramos sin lugar a dudas que en la actualidad pues, está desarrollándose un enfoque muy importante para tener elementos de intervención más complejos en la esquizofrenia. La importancia de la depresión en adolescentes son dos hechos muy importantes. Este hecho de la colaboración con otras instancias de gobierno, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin lugar a dudas son los elementos más actuales, más importantes que tenemos hoy, pero tenemos fundamentos que nos han dado la importancia y la relevancia para poder ser considerados. Yo creo que tenemos que recordar nuestros trabajos con trastorno bipolar. Este trabajo, particularmente publicado en Bipolar Disorder por allá del año 2007, sin lugar a dudas, es el trabajo más relevante del laboratorio, en el cual hacemos un primer reporte a nivel mundial, en donde podemos caracterizar diferencias inflamatorias fásicas asociadas a la condición de manía o a la condición de depresión en los pacientes con trastorno bipolar. Es un trabajo muy citado, muy importante, revisado por los expertos, que fue todo un hito en su momento y que sin lugar a dudas nos posiciona y nos coloca en el mapa de aquellos laboratorios que están haciendo contribuciones importantes. Una enfermedad huérfana también que se estudia en el Instituto Nacional de Psiquiatría y que particularmente para mí es un elemento muy importante de interés debido al reclamo internacional que tienen los pacientes por la ausencia de investigación sobre la fibromialgia, pues es algo que también nos llena de mucho orgullo poder participar o contribuir un poco para poder esclarecer el proceso de entendimiento de qué es lo que le está pasando al paciente fibromiálgico. Aquí quiero hacer un particular señalamiento al enorme esfuerzo y apoyo que tenemos de la doctora Daniela Mendieta y que junto con la doctora Barrera nos hemos encontrado un campo propicio para poder hacer una investigación importante en fibromialgia. Los primeros trabajos los hicimos en colaboración con la Universidad de Zaragoza en España, en la cual caracterizamos la importancia de una molécula, la interleucina 6, que ahora con la parte del COVID se vuelve muy importante, y que empezamos a ver que en los pacientes con fibromialgia juega un papel primordial.
ya en pacientes mexicanos en el instituto que reciben tratamiento y un seguimiento muy estricto, pues también encontramos que hay una prevalencia de esta molécula a pesar del tratamiento y que otra molécula persistente en esta condición es la interleucina 8. Consideramos ahora que es muy importante considerar la parte inflamatoria en el manejo terapéutico de estos pacientes para tratar de mejorar en algo su condición de vida debido a las dificultades que tiene el manejo de la fibromialgia. Algo de lo que nos sentimos profundamente orgullosos es que en estos 20 años hemos podido caracterizar en pacientes adultos con depresión una serie de alteraciones neuroquímicas, endocrinas e inmunológicas a lo largo no solamente de la condición sin tratamiento y a lo largo de 52 semanas de manejo farmacológico, sino que adicionalmente hemos logrado generar toda una caracterización en los pacientes con depresión, la cual concluye con esta publicación del año 2013 en la cual encontramos cómo incorporando nuevos fármacos al manejo del paciente junto con sus antidepresivos, logramos una recuperación clínica y molecular desde la semana 20 de una forma muy sostenida en comparación con aquellos pacientes que solamente reciben los antidepresivos, encontrando una mejoría en todos los campos. Y eso nos da entrada a una colaboración muy importante con la unidad de diagnóstico en biotecnología y terapéuticos del Politécnico, y bueno, pues ahí tenemos el gusto y el enorme satisfacción de haber publicado ya totalmente un desarrollo de la caracterización físico-química del producto que podemos utilizar. Hoy lo tenemos todavía con mucho mayor seguridad y conocimiento de los efectos positivos que tiene de este manejo en la depresión. Nos sentimos muy contentos de formar parte de estos logros. Y bueno, pues en ese mismo sentido, en colaboración con la farmacéutica Probiomed, nos dimos a la tarea de caracterizar la inmunogenicidad del acetato de glatilamer, características diferentes de síntesis, para ver si podíamos encontrar un acetato de glatilamer que fuera mucho más útil en la esclerosis múltiple. Y de este trabajo, que nos sentimos también muy halagados de que nos consideren para hacer esos estudios desde la parte académica, pues aplicando ese conocimiento con apoyo del Centro Médico Nacional de Occidente allá en Guadalajara, pues tuvimos acceso a una de las bases mundiales más completas de pacientes tratados con acetato de glatilamer y pudimos caracterizar alteraciones de unas moléculas que se llaman NADAs, son anticuerpos anti-ROX, que en condiciones generales o de forma común normalmente bloquean el efecto positivo de los fármacos, pues en el caso de esclerosis múltiple generan un efecto positivo y aumentan la posibilidad de mejora del paciente, y encontramos una diferencia entre los varones y las mujeres que reciben este medicamento y fuimos los primeros en hacer este reporte. Por último, y yo creo que en este sentido, pues una de las cosas que estamos haciendo hoy, como lo decía Samantha desde el principio y como lo empezaron a ver con el doctor Gilberto Pérez Sánchez, estamos ya en un proceso en el cual estamos aplicando tecnologías cada vez más complejas, más sofisticadas, con laboratorios internacionales más reconocidos y que, bueno, pues obviamente nos está permitiendo hacer un análisis peptidómico en condiciones de la depresión, la fibromialgia, la esquizofrenia, y pues eso, sin lugar a dudas, en el futuro, pues nos permitirá contribuir de una manera mucho más significativa que lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos 20 años con el desarrollo de nuevos hallazgos en la parte de la salud mental, la parte de psiquiatría y la conducta. Yo quiero agradecer a las autoridades que en su momento tuvieron una visión bastante, pues yo diría moderna, de avanzada, que hace 20 años permitieron la fundación del laboratorio de psicoinmunología. Hace 20 años, cuando aparece un inmunólogo en el grupo de investigadores del Instituto Nacional de Psiquiatría, yo creo que a todos nos causaba un tanto de sorpresa. Particularmente yo he aprendido mucho durante estos 20 años, he logrado establecer una carrera que yo considero que es sólida y que me siento profundamente satisfecho de los logros que como equipo tenemos. Yo tengo dos manos derechas, a lo mejor ese es el éxito del laboratorio, el enorme apoyo y ayuda de Enrique Becerril, y con la reciente incorporación del doctor Gilberto Pérez Sánchez hemos totalmente refrescado las líneas de investigación, hemos generado un proceso pues bastante bueno, y pues también con el apoyo de gente que siempre está a la vanguardia, como Francisco de la Peña, como Iván Escamilla, que pues nos brindan la posibilidad de tener acceso a muestras y que tienen la apertura
y la capacidad de discutir a un nivel muy sofisticado todos los hallazgos que vamos encontrando. Yo les agradezco mucho su tiempo y el apoyo para darle mayor significado clínico a los hallazgos que tenemos. No me resta más que agradecer a todo el instituto que de una forma directa o indirecta nos apoya a crecer, a cumplir estos 20 años. Y bueno, pues obviamente los invito a todos ustedes a que nos hagan muchas preguntas, porque la parte importante es que este conocimiento se vuelva parte de su práctica clínica cotidiana y que entonces podamos tener una mejor oferta de condiciones de salud, de condiciones de calidad de vida para nuestros pacientes y sus familias. Por nuestras partes todo, y pasamos a la sesión de preguntas. Muchas gracias, René, por el apoyo. Muchas gracias a nuestros directivos y gracias a todos. Felices 35 años de la RAI. Muchas gracias por su asistencia.